Hola, hola, mi nombre es Carlos Fuentes Sanchante y en esta oportunidad vamos a ver todo lo que corresponde o concierne al plexo braquial, esta red nerviosa que se encuentra en la región axilar y va a dar nervios para los músculos del brazo, codo, hombro, antebrazo, mano, muñeca, es decir, todo el miembro superior. Empecemos viendo algo relacionado a los nervios raquídeos. No podemos hablar de plexo sin conocer qué cosa es un nervio raquídeo. Acá en este esquema, que más parece una semilla, una plantilla que está con su tallo, es el cerebro, el tronco encefálico y aquí la médula espinal. Entonces, nervios raquídeos son todos los nervios que van a salir, que emergen de la médula espinal. Son 31 pares, 31 para la derecha y 31 para el lado izquierdo. ¿Cómo se nombran? Los nervios raquídeos se van a nombrar de acuerdo al lugar donde es que salen de esta médula. Es decir, que la médula tiene porciones. La porción de arriba abajo va la porción cervical, luego la porción torácica, la porción lumbar y la porción sacra y por último la caucigia. A nivel de las cervicales dan 8 raíces nerviosas y se llaman o se denominan de C1 a C8. En las torácicas o dorsales también dichas se conocen de T1 a T12 o D1 a D12. Por último, vamos terminando y llegas a las lumbares con L1, L5, sacro, S1, S5 y las caucigias que simplemente es una ramilla. Ahora, ¿cuántas vértebras cervicales hay? En sí hay 7 vértebras cervicales, pero muchos confunden porque ven 8 raíces cervicales y piensan que esta C8 es una vértebra, pero no. Esta C8 es una raíz nerviosa, C8. Sin embargo, hay 7 vértebras cervicales. La explicación de por qué hay 8 y con 7 vértebras a continuación. Esta vértebra C1, que es la primera vértebra cervical, va a dar origen a las dos raíces. Miren, la primera, la primera raíz C1 nace por encima de la vértebra C1 y la raíz C2 sale por debajo de C1. Por lo tanto, al final tú tendrás la vértebra C7 y por encima sale C7 y por debajo sale C8. ¿Entendido? Listo. Ahora seguimos con el plexo braquial. ¿Qué raíces forman el plexo braquial? Primera pregunta. La raíz de C5 a T1, es decir, C5, C6, C7, C8 y T1. Por acá dibujas tus vértebras y colocas las raíces, que son el número de 5. Hemos quedado que lo que está por encima es el mismo número de la vértebra que le da origen. Es decir, que esta raíz que está por encima de la vértebra C5 será C5, luego C6, C7, C8 y por último T1. Observen aquí, por debajo de C7, C8 y por encima C7. Primera pista del plexo braquial. Cada plexo braquial tiene sus características y eso tienes que aprenderlo. El plexo braquial tiene como característica que sus dos raíces primeras y sus dos raíces últimas se van a juntar y la raíz del centro o la del medio queda libre. De esta forma, las dos primeras se juntan, las del centro siguen y las dos últimas se juntan. Cada una de esas estructuras que se forman por la unión de las raíces se conoce como troncos primarios, pero no puedes haber tres troncos primarios. Por lo tanto, se diferencian en que este es tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Estos son los primeros troncos que se forman. Luego, segunda pista, cada uno de esos troncos se va a dividir en anterior y en posterior. Anterior de color rojo en este caso y posterior de color verde. Tercera pista, cada una de las ramas posteriores se van a juntar y formar un solo tronco. Luego, la cuarta pista es que las dos primeras raíces anteriores del tronco primario superior y tronco primario medio se van a fusionar también, se juntan y la última sigue de largo, ya no tiene con quién juntarse. Seguimos. Cada uno de estos troncos va a recibir el nombre de troncos secundarios. Ya hay tronco primario, ahora tronco secundario. Pero la quinta pista para nombrarlos es que te des cuenta que estas verdes son formadas por las posteriores. Por lo tanto, este se llamará tronco secundario posterior. Los otros son troncos secundarios anteriores. Pero, tienes que diferenciarlos. Miren, el tronco secundario anterior externo es el que está formado por las dos raíces anteriores y el tronco secundario anterior interno es el que está formado por el tronco primario inferior.
Entonces, tronco secundario antero-externo, tronco secundario posterior y tronco secundario antero-interno. Ahora, ¿qué más sigue? La sexta pista es que cada tronco secundario da una rama, rama externa y rama interna, y las dos se juntan y forman una estructura. Cada una de estas puntas que termina el plexo braquial hasta el momento va a dar origen a los nervios terminales o ramas terminales del plexo braquial, que son en número de 6. Entonces, aprendámoslos. El primer, el primer nervio terminal del plexo braquial se conoce como nervio musculocutáneo y sale del tronco secundario antero-externo. Tronco secundario antero-externo. Luego viene el nervio que se forma por la raíz externa y rama interna y se conoce como nervio mediano. Nervio mediano. Luego en el tronco secundario posterior van a nacer dos. Uno grueso que se llama nervio radial y uno delgadito que es el nervio axilar. Recuerda que el nervio radial pasa por el triángulo húmero tricipital, recorre canal de torsión, acompañada de la arteria humeral profunda y se va a hacer anterior dividiéndose a nivel de la fosa cubital. Y el nervio axilar pasa por el cuadrilátero húmero tricipital, rodea el cuello quirúrgico, acompañado de la circunfleja posterior, rama del axilar. Por último, ya se nos acaba el tiempo. En la última está en el tronco secundario anterointerno, el nervio cubital y una rama sensitiva pura, que es el nervio braquial cutáneo interno. Preguntas del examen para plexo braquial. Origen, raíces, que es C5T1, troncos primarios, troncos secundarios, cómo se forman y de dónde se origina cada uno de estos nervios terminales. Origen del nervio radial, tú pondrás tronco secundario posterior. Algo más. Cada tronco secundario también se conoce como fascículo. En algunos libros conocerás que el tronco secundario anteroexterno es fascículo lateral, el tronco secundario posterior fascículo posterior y el tronco secundario anterointerno es el fascículo interno o medial. Eso es todo con respecto al plexo braquial. La única forma de practicarlo y nos veremos en otro video con los demás plexos. Hasta la vista.